Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Y si quieren estar mejor, quédense en este programa en el que seguiremos contando historias con mensaje, historias con valores, porque aprendiendo de las historias de otras personas e incluso de los cuentos, nuestra mente puede detenerse a reflexionar, a pensar, a meditar, y gracias a esto podemos tener una actitud positiva, una actitud esperanzadora, llena de fe, confiar más en Dios, tener más autoestima y enfrentar la vida de una mejor manera. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo y también permíteme recordarte que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque de una manera Dios siempre está en tu camino. Y además, cuando está uno con uno mismo, no está solo, está uno con uno mismo. Y vamos a empezar precisamente hablando de este tema con esta historia que se llama Escriba su propia vida. Imagínese que alguien le da una pluma. Usted no puede ver cuánta tinta tiene. Podría secarse después de intentar las primeras palabras, o bien durar lo suficiente para crear una obra maestra, o durar para siempre y así producir un cambio real en el panorama de las cosas. Usted nunca lo sabrá si no comienza. Por lo tanto, tiene que arriesgarse. Las reglas del juego no estipulan que usted deba hacer algo. En vez de tomar la pluma y usarla, podría dejarla sobre un estante donde acabaría secándose por falta de uso. Pero, si usted decide usarla, ¿qué haría con ella? ¿Qué haría con esta pluma? ¿Cómo jugaría el juego? ¿Haría solo planes? ¿Haría un plan tras otro antes de escribir siquiera una palabra? ¿Serían tan extensos sus planes que nunca llegaría a escribir algo? ¿O bien tomaría la pluma y se lanzaría sin vacilar al ritmo de los torrentes de palabras? Escribiría con cuidado y precaución, como si la pluma pudiera secarse en cualquier momento, o fingiría, creería o aparentaría creer que la pluma escribiría para siempre y procedería en consecuencia. ¿Y sobre qué escribiría? ¿Sobre el amor, el odio, el éxito, el fracaso, la diversión, la vida, todo? ¿Nada? ¿Escribiría solo para darse gusto o lo haría para dárselo a otros? ¿Escribiría siquiera? Recuerde, no hay regla alguna que le dicte qué tiene que escribir. ¿Haría borradores, garabatos, borrones, dibujos? ¿Se mantendría sobre las líneas o no vería ninguna línea aunque las hubiera? De hecho, ¿las hay? Hay mucho en qué pensar al respecto, ¿verdad? Imagínense lo que haría con una pluma. Reflexión. Ahora, imagínense que alguien en vez de una pluma le da una vida. ¿Qué haría? Y la gran pregunta que Dios nos haría a cada uno de nosotros es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Él cada día nos lo da totalmente nuevecito, como si fuera un cuaderno en blanco con una pluma llena de tinta. ¿Cómo lo iniciamos? Hay gente que desde que inicia, cochino día, cochino trabajo, cochina familia. Hay quien se levanta y lo primero que hace es elevar una oración a Dios.
dar gracias, porque dar gracias significa reconocer lo hermoso, lo maravilloso, y con esa palabra gracias se van generando también una gran cantidad de actitudes positivas. Pero además de esta reflexión que nos invita a escribir nuestra propia historia, yo también te invitaría a que dejes por escrito muchas cosas, muchas experiencias, vivencias, recetas, secretos, porque es una forma de hacer que se mantengan vivos durante mucho tiempo. Todos los seres humanos somos pasajeros, y lo que te estoy diciendo en este momento, bueno, afortunadamente quedará grabado, pero también si yo lo escribiera, quedaría escrito. Si solamente lo hablara sin una grabadora o un papel, un cuaderno, mis palabras se las llevaría el viento y ahí quedarían. Gracias a los grandes escritores de los distintos tiempos, podemos conocer cómo era la vida en su época. Podemos entender cómo enfrentaban las adversidades, cómo se realizó tal o cual batalla. Recuerda que precisamente la división entre la prehistoria y la historia se da de acuerdo a la escritura. Se le llama prehistoria a esta etapa del mundo en el que los seres humanos todavía no sabían escribir y por lo tanto nos imaginamos lo que pensaban, cómo vivían. Gracias a la arqueología podemos encontrar quizás algunas vasijas, algunos platos, algunas armas, pero no sabemos en realidad lo que pensaban. En cambio, a partir de la escritura, en China, en Mesopotamia, en Egipto, en Babilonia, podemos darnos cuenta de cómo vivían, cómo comerciaban, en qué creían, y lo mismo puede decirse de ti. El día que te hayas muerto, pues la gente que te conoció sabrá algo de ti, pero la gente que te conoció también va a morir en algún momento, y las siguientes generaciones podrán saber solamente algo de ti a través de tus escritos o alguna obra que hayas hecho. Por ejemplo, Miguel Ángel quizás no escribió con letras, pero escribió con pintura, muchas cosas. También fue poeta y escribió, por supuesto. Pero muchos conocemos a Miguel Ángel gracias a la Capilla Sixtina, entre otras cosas. O bien, gracias a las esculturas como el David que hizo para la ciudad de Florencia. Ahí está vivo. La gente sigue hablando de él, de sus obras. En cambio, hay gentes que ni siquiera en su cementerio tienen un epitafio. Pasa uno por el cementerio, ve una cruz. ¿Quién está aquí? ¿De quién son los restos? ¿Quién sabe? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó? No lo sabemos. Por esta razón yo te invito a que escribas. Yo no me animaba tanto a escribir, pero ya ves, después de escribir tantos cuentos, ya llevo más de 13 libros y todos hablan de cosas totalmente distintas. Algunos de historia, algunos de arte, algunos de visitas, de peregrinaciones, otros sobre psicología, otros sobre Biblia. Es que hay de tanto que escribir. Ay, padre, pues es que yo soy ama de casa. Seguramente tienes una receta que te queda deliciosa. O seguramente tuviste una experiencia muy dura en la cual sentiste fuertemente la presencia de Dios, de algún ser querido. O bien, quizás eres bueno para la poesía. Bueno, yo te invito a que de una o de otra manera te animes a escribir. Ve guardando ahí tus hojitas y quizás cuando ya se junten varias te vas a dar cuenta de que vale la pena quizás publicarla. Y vamos ahora a nuestra siguiente historia que se llama Quemar las naves. Hernán Cortés llegó a América en 1504 en la expedición de Alonso Quintero para establecerse en la Española. En 1511 participó en la conquista de Cuba. Partió hacia México en febrero de 1519 con una flota de 11 naves y un contingente de 660 hombres, quienes desembarcaron en Cozumel, Yucatán, y luego avanzaron hacia San Juan de Ulúa, en donde surgieron los primeros conflictos. Más tarde, Cortés fundó la ciudad de Veracruz. Tiempo después, la llegada de un barco enviado por Velázquez, el gobernador de Cuba, incitó nuevamente a los inconformes a preparar la huida. Hernán Cortés, al descubrir a tiempo la conjura, la reprimió enérgicamente. Luego, y después de enviar una nave hacia España,
tomó una decisión trascendental. Quemó y destruyó las 10 naves restantes, evitando con esto cualquier posibilidad de huida de sus soldados. Dejó una guardia en Veracruz y, decidido a todo, prosiguió su viaje hacia México. Reflexión. En la actualidad, la frase quemar las naves se usa para señalar que no hay marcha atrás posible, o sea, vencer o morir. Es cierto, si Cortés no hubiera quemado esas naves, muchos de sus soldados hubieran huido y nunca hubiera logrado conquistar Tenochtitlan. Regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y estoy seguro que la siguiente historia les va a ayudar a algunos padres de familia a cuestionarse hasta qué momento, hasta cuándo estar sosteniendo a su hijo en casa. A mí me llama mucho la atención que en México los hijos se quedan largo tiempo en la casa de los padres. No hay una independencia como en otros lugares. Tú vas a Europa, vas especialmente a Estados Unidos y te das cuenta que cuando los hijos cumplen 18 años, ya se van a vivir a la universidad. Y estando ahí tienen que buscar la manera de sostener sus estudios, trabajando en una cafetería, prestando algún servicio en la universidad, lavando ropa, trabajando los fines de semana en una pizzería, en fin. Pero ya no dependen de los padres de familia. Esto es una verdadera independencia porque en México hay hijos que quieren ser independientes en salir a la hora que quieren, en ir al antro que quieren, en llegar a la casa a la hora que quieren, en fin. Y en esto sí quieren ser muy independientes, pero en el asunto de tener que ayudar a la casa con los gastos, no. Ahí sí siguen siendo totalmente dependientes. Que papá, mamá les pague todo lo que significan sus gastos personales. No pagan nada de luz, no pagan nada de agua y quieren estar recibiendo todo. ¡Qué independientes! Para lo que les conviene. Y esto lamentablemente porque algunos papás piensan que hay que darles todo a los hijos. Y esto es una mentira. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. El mejor de los padres, fíjate, el mejor de los padres, que es Dios, ¿te da todo a ti? No. Te da herramientas, pero Dios no te da todo. Te dice tienes inteligencia, tienes una tierra para trabajar, para sembrarla, para cosecharla, tienes un agua en el río para purificarla, tienes una inteligencia para desarrollarla, pero Dios no nos da todo. Entonces, ¿por qué hay papás que se sienten dioses y creen que les toca no solamente darle al hijo todo, sino resolverles todos los problemas también? Y con esto, hasta el dicho lo dice, cría cuervos y te van a sacar los ojos. Porque me ha tocado ver a padres de familia que les han dado todo a sus hijos y los hijos, malagradecidos, son capaces de hasta sacarlos de su propia casa. Pero bueno, esta historia se llama El primer vuelo.
La crianza de un polluelo águila dura 14 meses. Durante este tiempo, la madre cuida de él mientras el macho trae la comida. El crío aprende durante ese tiempo por el método de observación, pero llega el momento en que los padres van alejándose de él y le transmiten el mensaje de que tendrá que valerse por sí mismo. Los dos momentos decisivos en esta etapa de su vida han llegado. El primero es cuando tiene que emprender su primer vuelo. El águila, con temor, se lanza al vacío y agita sus alas, pero como no domina el arte de volar pronto, tiene que agarrarse de alguna rama. Suele enredarse o tener problemas para ascender hasta su nido, pero al final lo logra. Mientras tanto, sus padres lo vigilan para ayudarle en caso necesario. El otro momento clave es cuando el padre llega al nido, pero solo le enseña la presa y no le permite que coma de ella. Se la quita y se va. El mensaje es claro. Ha llegado el momento de valerse por sí mismo y tener que emprender el vuelo para cazar y poder vivir. El momento de su independencia ha llegado. Una vez hecho esto varias veces, los padres consideran que ha llegado el momento y lo abandonan. A partir de ese momento, a partir de ese día, el polluelo, que ya no es tan polluelo, tendrá que valerse por sí mismo, lo cual normalmente hace con éxito. El águila ha crecido, primero bajo el cuidado de sus padres y luego evolucionando por sí misma. Reflexión. Las águilas y su naturaleza nos enseñan una de las mejores lecciones de cómo afrontar los momentos decisivos. Esta historia es una lección de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué escuchamos en esta historia? ¿Que al polluelo se le abandonó y se le dejó solo desde que era pequeño? No. Escuchamos nosotros que mientras era pequeño se le brindó lo necesario, pero que conforme las alas ya habían crecido, las plumas estaban ya en las alas y el polluelo tenía fuerza, pues hicieron que tuviera que empezar a volar. Y cuando aquella águila ya tenía un pico fuerte para atrapar a una presa, unas garras fuertes para atrapar a una presa, unos ojos, una mirada clara, entonces solamente le enseñaron la presa. Tienes que comer, pero busca, porque yo no te voy a dar. Y entonces aquel polluelo entendió la lección y tuvo que empezar a ser independiente. Bien. Creo que en la vida humana muchos papás dirían, ay padre, ojalá los hijos fueran águila y duraran solamente en la casa unos cuantos meses. Bueno, eso lo dicen sobre todo cuando están cansados, cuando no les alcanzan los recursos, porque la mayoría de los padres goza con los hijos, goza con que vayan creciendo, vayan madurando, conviviendo con ellos, pero también llega un momento en que los padres de familia se tienen que independizar de los hijos. Porque a veces los hijos ya quieren independizarse, pero el papá y la mamá, ¿y es que qué va a pasar en la casa si te vas? ¿Qué va a hacer de mi vida? Ay, es que te necesito, es que... No, señor, señora, cuando nacemos nos cortan el ombliguito para indicar ya no son una sola persona, son personas totalmente independientes. Y si a nivel corporal el cortar aquel ombligo significa son dos vidas totalmente distintas, dos proyectos de vida, dos tiempos, dos historias totalmente distintas, usted también tiene que dejar que sus hijos emprendan el vuelo. Porque qué terrible es cuando los papás impiden que los hijos se independicen, pero también qué delicado es cuando los hijos no se quieren independizar. Ahí hay una relación enfermiza tanto de una parte como de la otra, cuando lo mejor es crecer independientes. Y claro, ser independientes no significa no tener ciertas obligaciones. Porque, por ejemplo, un muchacho ya es mayor de edad y pidió seguir viviendo en la casa. Sin embargo, aunque ya es independiente para tomar sus decisiones, dice, permítanme vivir en la casa y yo voy a ayudar pagando la luz,
voy a ayudar pagando de esta manera, sosteniéndome en el alimento, si es necesario, ayudar en la casa y respetando los horarios que hemos acordado. Bueno, ahí hay una sana independencia, una sana y entendible independencia, porque no siempre se puede conseguir un lugar donde vivir totalmente solo o totalmente aislado. Y por otra parte, la independencia no significa que tengamos que desconectarnos del ambiente familiar. Ya me independicé y no vuelvo a visitar nunca a mi madre ni a mi padre. No, padres serán para nosotros toda la vida y tenemos que honrarlos, respetarlos, y esta parte de honrarlos y respetarlos significa también ayudarles en los momentos difíciles, especialmente durante su vejez, o quizás cuando la madre o el padre quedan viudos y necesiten algún apoyo en particular. Así que independizarse no significa, ya, me voy, y ahí se las arreglan. Y vamos con nuestra siguiente historia, que es muy pequeña y se llama La trinchera enemiga. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas llamaron a todos los hombres a estar listos para pelear en la batalla de Bulge. Una unidad que se formó con personal de oficina se habilitó como infantería y se le asignó una sección del camino que se calculaba iba a estar bajo el fuego enemigo en unas pocas horas. A estos hombres se les ordenó cavar varias trincheras desde las cuales pelearían contra el enemigo. Así las cosas, un individuo que había pasado muchos años frente a la máquina de escritorio trataba con ahínco, pero progresaba poco en aquel terreno de roca dura. Finalmente, con ingenio y decisión, y sin mayor preámbulo, se acercó a su superior y le dijo: «Señor, ¿no sería más fácil si nosotros atacáramos y los obligamos a cavar las trincheras?» Reflexión. He aquí el momento de la decisión: defender o atacar. Una buena estrategia depende más de las circunstancias que de la fría lógica. Bueno, yo creo que es muy interesante la reflexión. Si estas personas estaban capacitadas más para atacar que para hacer trincheras, habría que atacar. Lástima que hay personas que únicamente se la pasan defendiéndose en la vida en lugar de enfrentar también al enemigo con valentía. Aplicando esto, por ejemplo, a un partido de fútbol, un buen equipo no es aquel que únicamente está defendiendo la portería, sino también aquel que se lanza a meter goles. Habría que buscar un equilibrio justo, pero no pensar únicamente en defendernos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambien. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, qué difícil es reconocer cuando se está equivocado. ¿Cómo aceptar que el otro tenía la razón? ¿Cómo aceptar que no era correcta la información que se tenía o lo que aparentemente se creía? En este momento, hay alguien que sabe que se equivocó y le cuesta trabajo reconocerlo ante los demás. Quizás sienta esto porque piensa que quien se equivoca vale menos o pierde valor. Por eso, hoy te pedimos que le des la humildad suficiente para pedir perdón y para comprender que quien se equivoca no pierde su valor, simplemente se equivocó. Y especialmente te pedimos que nos ayudes a aprender de nuestros errores. Amén. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Quizás una de las historias más importantes a nivel mundial es la historia del Imperio Romano. Esta población que comenzó con unos cuantos campesinos que se asentaron junto al río Tíber y que se fueron fortaleciendo como un ejército y conquistando después a unas mujeres de las más bellas de Italia, las Sabinas, fueron creando poco a poquito una república que se convirtió después en un imperio. Y en un imperio tiene que haber un emperador. Es cierto, Roma tuvo en varias ocasiones varios emperadores, unos en Oriente, otros en Occidente, pero quizás al primero al que se le dio el título de emperador fue a Julio César. ¿Cómo llegó Julio César a Roma? Bueno, esta historia tiene que ver no solamente con parte de su historia, sino con una historia que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Se llama cruzar el Rubicón. Roma era la ciudad más poderosa del mundo. Los romanos habían conquistado casi todos los países al norte de lo que hoy es Europa. Ocupaban todas las islas del mar Mediterráneo y además una parte de Asia. Julio César se había convertido en el gran héroe de Roma. Había conducido su ejército a la Galia, la actual Francia, y la había convertido en provincia romana. Había sometido parte de Alemania y había fundado colonias en Gran Bretaña. Durante muchos años, César y su ejército habían servido fielmente a Roma, pero César tenía muchos enemigos en la capital, en Roma. Una de estas personas era Pompeyo, que era el hombre más poderoso de Roma. Comandaba también un gran ejército, pero sus tropas habían hecho poco para ganarse el aplauso del pueblo. Pompeyo sentía la amenaza de César, así que comenzó a trazar planes para destruirlo. Al terminar su servicio en la Galia, César regresaría a Roma y sería elegido cónsul de la poderosa república. Sería el hombre más poderoso del mundo. Pompeyo y otros enemigos decidieron impedir que esto sucediera y convencieron al Senado a enviarle la orden de abandonar a su ejército y regresar a Roma. César sabía lo que esto significaba. Sus enemigos lo acusarían de traición e impedirían que lo eligieran cónsul. Entonces, reunió a su gente y les contó el complot para destruirlo. Los soldados le juraron lealtad y declararon que lo seguirían a Roma y se asegurarían de que recibiera su recompensa. Las tropas partieron hacia Italia con estandartes izados al viento. Los soldados mostraban más entusiasmo que el mismo César. Escalaron montañas, vadearon ríos, soportaron fatigas y toda suerte de peligros. Por fin llegaron al río llamado Rubicón. Era el límite de la provincia de Galia, de Francia con la actual Italia. Julio César se detuvo un momento en la orilla. Cruzar el río sería el equivalente a declarar la guerra a Pompeyo y al Senado romano y podría desatar en toda Roma cruentas batallas. Podríamos retroceder, se dijo. A nuestras espaldas se encuentra la seguridad. Si cruzamos el Rubicón para ingresar en Italia, no habrá vuelta atrás. No vaciló mucho, tomó la decisión, dio la orden y cabalgó gallardamente por el río. Una vez que llegó a la otra orilla, exclamó: «Hemos cruzado el Rubicón. La suerte está echada». Se corrió la noticia. César había cruzado el Rubicón. La gente de todas las ciudades y aldeas daba la bienvenida al héroe cuando marchaba por la campiña. Al fin, César y su ejército llegaron a las puertas de la ciudad. No salieron tropas a cerrarles el paso y no hubo resistencia cuando César entró en la ciudad de Roma. Pompeyo y sus aliados habían huido. Reflexión. Julio César tomó esta decisión en el año 49 a.C. Triunfó, alcanzó la gloria y trascendió. Su frase cruzar el Rubicón sigue viva. Desde entonces,
desde hace más de 2000 años, quienes enfrentan grandes retos y decisiones irreversibles piensan en Julio César antes de cruzar su propio Rubicón. La historia también nos hace pensar que Julio César no actuó simplemente por un ímpetu. Si pusieron atención, él antes habló con su ejército. Quería saber hasta qué punto contaba con su apoyo. Y solamente cuando se sintió seguro con el apoyo del ejército fue cuando decidió cruzar el río. Me parece que es una decisión muy sensata y muy sabia, que nos enseña que antes de tomar decisiones, como se dice popularmente, como el borras, es decir, simplemente por una ocurrencia, una corazonada, tenemos que analizar las circunstancias. Es cierto, toda decisión implica un riesgo, pero también implica una posible ganancia. Hay que poner en una balanza, de un lado y del otro, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, y si están más fuertes las debilidades, entonces no actuamos como lo hizo Julio César y nos replegamos. Pero si tenemos más fortalezas, más posibilidades de obtener el triunfo, entonces a cruzar nuestro propio Rubicón. Aquí el gran problema nuevamente lo encontramos en la falta de autoestima. Porque una persona que cree poco en ella, que se siente incapaz, que se siente una cucaracha, que solamente ve sus errores, sus fracasos, que siempre se repite soy un tonto, no voy a poder, evidentemente que se va a quedar del otro lado del río. Por eso necesita acrecentar su autoestima, ver cuántas veces ha conseguido logros, cuántas veces ha podido sacar adelante un problema, y entonces ya con estas fortalezas poder cruzar más fácilmente el río Rubicón. Fíjense que en los cursos de autoestima que doy frecuentemente, se acercó una persona y contó literalmente una tragedia de su vida. La habían abandonado cuando era niña, había tenido problemas en la escuela, la había abandonado después la pareja, uno de sus hijos nació con un problema bastante delicado, había trabajado como sirvienta y decía, es que padre, yo no sé, yo no valgo en la vida. Yo le dije, a ver, te abandonaron de niña y has salido adelante. Te abandonó tu pareja y has salido adelante. No tuviste la escolaridad que quisieras y has salido adelante. Has sostenido a tus hijos, les has permitido que saquen una carrera y dices que no vales, que no eres importante. Ve tus fortalezas en lugar de estar pensando únicamente en estas partes negativas de que te abandonaron, que lamentablemente no funcionó tu matrimonio. Creo que ese es el éxito de las personas que tienen autoestima, el ver la luz y no quedarse en la oscuridad, el ver sus logros y no quedarse únicamente pensando en sus caídas, el ver lo que han logrado con mucho esfuerzo en lugar de estar pensando en aquello que lamentablemente los hubiera tenido atados a la tierra todo el tiempo. Y precisamente para eso es este programa, para que escuches historias de grandes personajes como Julio César, o también historias de las águilas, de los polluelos, pero que nos indican que cada uno de nosotros podemos ser grandes o pequeños de acuerdo a esa pluma de nuestra vida en cómo vamos escribiendo nuestra historia. Y recuerda también, además, que en este programa te recuerdo que tú nunca estás solo, nunca estás sola, porque primero te tienes a ti mismo, a ti misma, y después porque estamos siempre tomados de la mano de Dios, o mejor dicho, Dios siempre nos tiene tomados de su mano, aunque nosotros no nos demos cuenta. Tú nunca estás solo, tú nunca estás sola, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Y recuerda que si estas historias te gustan y quieres escucharlas una y otra vez más o compartirlas con alguien que sabes que le ayudarían, recuerda que están en mi programa de radio en mi página padrejose.mx, www.padrejose.mx. Ahí están todas estas historias, además de otros programas, viajes y videos. Regresamos enseguida. No le cambies.
El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. No olvides anotar a tus difuntos en las misas gregorianas del mes de noviembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se celebran durante todo un mes y de forma ininterrumpida por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Las misas gregorianas se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Anota a tus difuntos para pedir por ellos durante todo el mes de noviembre. Pide informes al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. No olvides anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de octubre. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión con gran esperanza. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguramente que en la poesía hemos escuchado cómo hay comparaciones que una persona puede ser como un sol, una persona puede ser como un día de primavera, pero también circunstancias, momentos difíciles pueden ser como tormentas, como rayos, como niebla, como obscuridad. Sí, la vida está formada por estos elementos: día-noche, amor y egoísmo, compañía y soledad, muchas cosas totalmente opuestas, pero lo más importante es que el ser humano es el que tiene la posibilidad, la capacidad de decidir qué actitud tiene ante estas circunstancias, ante el día y ante la noche, ante el odio y ante el amor, ante la compañía y la soledad. Y esta historia nos muestra cómo es posible hacer que momentos difíciles se conviertan en momentos gloriosos, o por lo menos de aprendizaje e incluso de creatividad o de aprender de la naturaleza. La historia se llama El águila frente a la tormenta. El águila sabe cuando una tormenta se aproxima mucho antes de que ésta empiece. Entonces, desplegando sus majestuosas alas, agiganta su figura y vuela hacia un sitio suficientemente alto en espera de los vientos que vendrán. Cuando una persona desde tierra firme ve desde su poco más de 1,5 metros de altura a un águila aguardando el terrible frente de tormenta, podría juzgar la decisión de la reina de las aves como errónea por no huir del fenómeno, por no huir de la tormenta. Sin embargo, desde las alturas del águila, la realidad es distinta. El águila sabe que cuando azota la tormenta, lo mejor que puede hacer es desplegar sus inmensas alas tan grandes como le sea posible, hasta que luego de soportar durante 100 de metros ser arrastrada por el tempestuoso viento, la empuje hacia arriba hasta llevarla por encima del fenómeno. Así, mientras que la tormenta está causando destrozos abajo, el águila vuela por sobre ella. Se podría decir que mantiene el control sobre la situación. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente la usa para levantarse más alto. Se levanta por encima de los vientos, dejando la temible tormenta a sus pies. No mucho tiempo después, el águila verá el sol. Reflexión: cuando las tormentas de la vida nos llegan, podemos levantarnos por encima de ellas poniendo nuestra fe en Dios. Y con esta historia yo me imagino una tarde con vientos bastante fuertes.
Bueno, estos vientos fuertes, claro, no huracanados, podían ser una oportunidad maravillosa para tomar un papel de China, unas varillas o también un poco de plástico y formar un maravilloso cometa. Piensa, si no hay viento, los cometas no se elevarían. Gracias al viento, los cometas se elevan, como en la película de Mary Poppins, donde de alguna manera estos cometas nos enseñan que todo problema nos puede ayudar a elevarnos, a estar más alto cuando encontramos la forma de resolverlos. Hay vientos, haz cometa. Tienes una dificultad, aprende de ella, sé como el águila. No te quedes en la tormenta, asciende hasta donde está el sol. Y esto es exactamente también lo que sucede cuando alguien tiene una pérdida. En los cursos de tanatología, constantemente le digo a las personas, mira, sé que estás pasando por un momento muy difícil, sé que es doloroso, sé que es triste, sé que te sientes angustiado o angustiada porque no sabes cómo se va a resolver el problema que estás pasando, la muerte de un ser querido, el cáncer que te acaban de detectar, el que te quedaste sin trabajo, el que te apareció una enfermedad importante, el que rompiste con tu pareja. Mira, sé que estás pasando por un momento difícil que es como una tormenta. Pero ¿qué le pasa a un avión que sale del aeropuerto cuando hay una tormenta bastante fuerte? El avión evidentemente sale, desde la ventanilla ves las gotas de lluvia, pero poco a poquito empiezas a ver las nubes negras por las que va cruzando el avión. Pero no te quedas ahí. El avión sigue ascendiendo y de repente el avión está por encima de las nubes. ¿Y qué ves desde ahí arriba? Un cielo inmensamente azul, totalmente limpio. Abajo están las nubes, abajo está la lluvia, abajo está la gente mojándose en las calles, pero tú estás en una situación totalmente distinta. Es lo que le pasa a una persona cuando ha sufrido una pérdida. Va a tener que pasar por esos momentos difíciles, dolorosos, y sin embargo, llegará el momento en que vuelva nuevamente a ver la vida con entusiasmo, con alegría. Si estás pasando por un momento difícil, piensa que estás bajo la tormenta, pero que o pronto la tormenta termina o tú vas a estar sobre ella. Y ahora vamos con nuestra siguiente historia que tiene un mensaje, pero además está muy divertida. Se llama La espada del rey. Y te invito a que te imagines al rey y todo lo que está pasando en su entorno, sobre todo el agua, Imagínatelo. Un rey iba de paseo navegando tranquilamente en su barca real, en compañía de su corte, por el río que rodeaba a su reino, cuando, en un determinado momento, justo al inclinarse para contemplar a los peces, su corona se le resbaló de la cabeza y cayó al agua. El rey, en vez de pensar en ese mismo instante en rescatar su corona, sacó su espada real y trazó una cruz sobre las aguas para marcar el sitio donde había caído la corona. Luego, sin más, dio la orden de regresar al castillo. A la mañana siguiente, luego de despachar los asuntos del día, el rey, a través de su ministro, ordenó a sus súbditos que fueran al río a recoger su corona. Cuando le preguntaron al rey cuál era la ubicación precisa donde había caído la corona, este contestó con aplomo e ingenuidad: «Quedó bien marcado el lugar con la punta de mi espada real». La corona jamás fue encontrada. Reflexión. Con frecuencia, el poder nubla nuestras capacidades y nuestro sentido común, y en consecuencia decidimos mal. ¿Acaso porque era el rey las aguas iban a dejar marcada la señal de la espada? Por supuesto que no. A veces la gente que se siente con mucho poder piensa que todo se puede hacer simplemente porque ellos lo dicen, y no es así. Hay que ser más sensatos, y yo diría, también hay que orar por los poderosos para que sean sensatos, porque piensan que sus caprichos se pueden conseguir fácilmente.
Vamos a la siguiente historia. Se llama Los zapatos nuevos. En el antiguo reino de Sheng, un hombre decidió comprarse un par de zapatos nuevos. Fue al mercado donde estaba instalada la feria. Al llegar, el vendedor le preguntó el número de la medida. «No lo sé, no lo recuerdo». «Necesito el número», le dijo el empleado. Sin poder tomar una decisión o improvisar sobre la marcha, el hombre regresó presuroso a su casa, buscó la plantilla o modelo de su pie, la guardó en su bolsillo y regresó confiado al mercado. Pero, cuando regresó, la feria ya había cerrado. Desconsolado, caminó cabizbajo de regreso a casa. Al encontrarse a su vecino y narrarle lo sucedido, éste, moviendo la cabeza y con una mirada que reflejaba cierto reclamo, le dijo tardíamente: ¿por qué no se decidió a probárselo sin la plantilla? Reflexión: si teniendo a la liebre en la mira, en vez de disparar nos ponemos a pensar cuántas balas nos quedan, la liebre aprovechará ese instante y escapará. Aquí la palabra importante es improvisar, la escuchamos en el cuento. No sé el número de mi zapato, bueno, busco la manera, tráigame uno, me pruebo el otro, pero trato de resolver el problema allí mismo. No siempre tenemos que encontrar la respuesta en la forma en la que normalmente la encontramos. Hay que improvisar y eso tiene que ver con el valor de la creatividad. Y con esto me despido, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.